Bienvenidos a Relatos Vivos. Yo soy Iván. En esta cuarta y última parte de El Profeta, de Khalil Gibran, trataremos el hablar, el tiempo, el bien y el mal, la oración, el placer, la belleza, la religión, la muerte y la despedida. Comenzamos. El hablar. Y un erudito dijo, «Dinos del hablar». Y él respondió, «Habláis cuando cesáis de estar en paz con vuestros pensamientos, y cuando no podéis morar más en la soledad de vuestro corazón, vivís en vuestros labios, y el sonido es una diversión y un pasatiempo. Y en mucho de vuestro hablar el pensamiento es a medias asesinado, porque el pensamiento es un pájaro del espacio que, en una jaula de palabras, puede, en verdad, abrir las alas, pero no puede volar. Algunos hay entre vosotros que buscan al hablador por miedo a estar solos. El silencio de la soledad revela ante sus ojos su yo desnudo y desean escapar. Y hay quienes hablan y, sin conocimiento ni premeditación, revelan una verdad que no comprenden ellos mismos. Y hay quienes tienen la verdad, pero no la dicen en palabras. Cuando encontréis a vuestro amigo a la vera del camino o en el mercado, dejad que el Espíritu en vosotros mueva vuestros labios y dirija vuestra lengua. Que la voz en vuestra voz hable al oído en su oído, porque su alma guardará la verdad de vuestro corazón, como el sabor del vino es recordado cuando el dolor se olvidó y el vaso ya no existe. El tiempo. Y un astrónomo dijo, «Maestro, ¿y el tiempo?» Y él respondió, «Mediríais el tiempo, lo inconmensurable. Ajustaríais vuestra conducta y aún dirigiríais la ruta de vuestro espíritu de acuerdo con las horas y las estaciones. Del tiempo haríais una corriente a cuya orilla os sentaríais a observarla rodar. Sin embargo, lo eterno en vosotros es consciente de la eternidad de la vida, y sabe que el ayer es sólo la memoria del hoy, y el mañana es el ensueño del hoy, y que aquello que canta y medita en vosotros mora aún en los límites de aquel primer momento que esparció las estrellas en el espacio. ¿Quién de entre vosotros no siente que su capacidad de amar es ilimitada? Y a pesar de ello, ¿quién no siente ese mismo amor, aunque sin límites, rodeado en el centro de su ser y no moviéndose sino de un pensamiento de amor a otro pensamiento de amor, ni de un acto de amor a otro acto de amor? ¿Y no es el tiempo, como es el amor, indivisible y sin etapas? Pero sí, en vuestro pensamiento debéis medir el tiempo en estaciones, que cada estación encierre todas las otras estaciones, y que el hoy abrace al pasado con remembranza y al futuro con ansia. Lo bueno y lo malo. Y uno de los más viejos de la ciudad dijo, «Háblanos de lo bueno y de lo malo». Y él respondió, «Puedo hablar de lo bueno en vosotros, no de lo malo, porque ¿qué es lo malo sino lo bueno torturado por su propia hambre y su propia sed? En verdad, cuando lo bueno está hambriento, busca alimento aun en cavernas oscuras, y cuando está sediento, bebe hasta de las aguas muertas. Sois buenos cuando sois uno con vosotros mismos. Sin embargo, cuando no lo sois, no sois malos. Porque una casa desunida no es un antro de ladrones, es sólo una casa desunida. Y un barco sin timón puede vagar sin rumbo entre islotes peligrosos y no hundirse hasta el fondo. Sois buenos cuando os esforzáis en dar de vosotros mismos. Sin embargo, no os malos cuando buscáis ganar para vosotros. Porque, cuando lucháis por obtener, no sois más que una raíz que se prende a la tierra y succiona su seno. Seguramente la fruta no puede decir a la raíz, sé como yo, madura y plena y dando siempre de tu abundancia. Porque para la fruta el dar es una necesidad, como el recibir es una necesidad para la raíz.
Sois buenos cuando estáis completamente despiertos en vuestro discurso. Sin embargo, no sois malos cuando dormís mientras vuestra lengua titubea sin propósito. Y hasta un vacilante hablar puede fortalecer una lengua débil. Sois buenos cuando camináis hacia vuestra meta firmemente y con pasos audaces. No sois, empero, malos cuando vais hacia ella cojeando. Aun aquellos que cojean no retroceden. Pero vosotros, que sois fuertes y veloces, cuidad de no cojear delante del lisiado, imaginando que eso es bondad. Sois buenos en incontables modos y no sois malos cuando no os buenos. Sois solamente indolentes y haraganes. Es una lástima que los ciervos no puedan enseñar velocidad a las tortugas. En vuestro anhelo, por vuestro yo gigante, reposa vuestra grandeza, y ese anhelo se encuentra en todos vosotros. Pero en algunos de vosotros esa ansia es un torrente que corre con fuerza hacia el mar, llevando los secretos de las colinas y las canciones de los bosques, y en otros es un hilo de agua que se pierde en ángulos y curvas y se consume antes de alcanzar la playa. Pero no dejemos que el que mucho anhela le diga al que anhela poco: ¿por qué eres tan lento y te detienes tanto? Porque el que es verdaderamente bueno no pregunta al desnudo: ¿dónde están tus vestidos? Ni al desamparado: ¿qué ha ocurrido con tu casa? La oración. Entonces una sacerdotisa dijo: háblanos de la oración. Y él respondió: oráis en vuestra pena y en vuestra necesidad. Deberíais también hacerlo en la plenitud de vuestra alegría y en vuestros días de abundancia. Porque, ¿qué es la oración sino el expandirse de vuestro ser en el éter viviente? Y si es para vuestra paz que volcáis vuestra oscuridad en el espacio, es también para vuestro deleite el derramar el amanecer de vuestro corazón. Y, si no podéis sino llorar cuando vuestra alma os llama a la oración, ella os enjugará una vez y otra aún llorando hasta que encontréis la risa. Cuando oráis, os eleváis para hallar en lo alto a los que en ese mismo momento están orando y a quienes no encontraríais sino en la oración. Por lo tanto, que vuestra visita a ese invisible templo no sea más que éxtasis y dulce comunión. Porque, si entrarais al templo solamente a pedir, no recibiréis, y si entrarais aun a pedir por el bien de los otros, no seréis oídos. Es suficiente que entréis en el templo invisible. No puedo enseñaros cómo orar con palabras. Dios no oye vuestras palabras sino cuando Él mismo las pronuncia a través de vuestros labios. Y yo no puedo enseñaros la oración de los mares, y los bosques y las montañas. Pero vosotros, nacidos de las montañas, los bosques y los mares, podéis hallar su plegaria en vuestro corazón. Y si solamente escucháis en la quietud de la noche, les oiréis diciendo en silencio: nuestro Señor, que eres nuestro ser alado, es tu voluntad la que quiere en nosotros. Es tu deseo, en nosotros, el que desea. Es tu impulso el que, en nosotros, cambia nuestras noches, que son tuyas, en días, que son tuyos también. No podemos pedirte nada porque tú conoces nuestras necesidades antes de que nazcan en nuestro ser. Tú eres nuestra necesidad, y dándonos más de ti, nos lo das todo. El placer. Entonces, un ermitaño que visitaba la ciudad anualmente se adelantó y dijo: háblanos del placer. Y él respondió diciendo: el placer es una canción de libertad, pero no es libertad. Es el florecer de vuestros deseos, pero no su fruto. Es una llamada de la profundidad a la altura, pero no es lo profundo ni lo alto. Es lo enjaulado que toma alas, pero no es el espacio confinado. ¡Ay! En verdad verdadera, el placer es una canción de libertad, y yo desearía que la cantarais con plenitud de corazón, pero no que perdierais el corazón en el canto.
Algunos jóvenes entre vosotros buscan el placer como si lo fuese todo, y son juzgados por ello y censurados. Yo no los juzgaría ni censuraría, los dejaría buscarlo, porque encontrarán el placer, pero no lo encontrarán solo. 7 son sus hermanas, y la peor de ellas es más hermosa que el placer. ¿No habéis oído del hombre que escarbaba la tierra buscando raíces y encontró un tesoro? Y algunos mayores entre vosotros recuerdan los placeres con arrepentimiento, como faltas cometidas en embriaguez. Pero el arrepentimiento es el nublarse de la mente, y no su castigo. Deberían ellos recordar sus placeres con gratitud, como lo harían de la cosecha de un verano. Sin embargo, si los conforta el arrepentirse, dejad que se arrepientan. Y algunos hay entre vosotros que no son ni jóvenes para buscar, ni viejos para recordar. Y en su miedo a buscar y recordar, huyen de todos los placeres para no olvidar el espíritu u ofenderlo. Pero esa renuncia misma es su placer. Y así ellos también encuentran un tesoro, escarbando con manos temblorosas para buscar raíces. Pero decidme, ¿quién es el que puede ofender al espíritu? ¿Ofende el ruiseñor la quietud de la noche o la luciérnaga ofende a las estrellas? ¿Y molestan al viento vuestro fuego o vuestro humo? ¿Creéis que es el espíritu un estanque quieto que podéis enturbiar con un bastón? A menudo, al negaros placer, no hacéis otra cosa que guardar el deseo en los recesos de vuestro ser. ¿Quién no sabe que lo que parece omitido aguarda el mañana? Aún vuestro cuerpo sabe de su herencia y su justa necesidad y no será engañado. Y vuestro cuerpo es el arpa de vuestra alma, y sois vosotros los que podéis sacar de él dulce música o confusos sonidos. Y ahora vosotros preguntáis en vuestro corazón, ¿cómo distinguiremos lo que es bueno de lo que no es bueno en el placer? Id a vuestros campos y a vuestros jardines, y aprenderéis que el placer de la abeja es reunir miel de las flores, pero es también el placer de la flor el ceder su miel a la abeja, porque para la abeja una flor es fuente de vida, y para la flor una abeja es un mensajero de amor, y para ambos, abeja y flor, el dar y el recibir placer son una necesidad y un éxtasis. Pueblo de Orfalese, sed en vuestros placeres como las abejas y las flores. La belleza. Y un poeta dijo, háblanos de la belleza. Y él respondió, ¿dónde buscaréis la belleza y cómo haréis para encontrarla, a menos que ella misma sea vuestro camino y vuestro guía? ¿Cómo hablaréis de ella, a menos que ella misma teja vuestro hablar? El agraviado y el injuriado dicen, la belleza es gentil y buena, camina entre nosotros como una madre joven, casi avergonzada de su propia gloria. Y el apasionado dice, no, la belleza es cosa de poder y temor. Como una tempestad sacude la tierra bajo nuestros pies y el cielo sobre nosotros. El cansado y rendido dice, la belleza es hecha de blandos murmullos, habló en nuestro espíritu. Su voz se rinde a nuestros silencios, como una débil luz que se estremece de miedo a las sombras. Pero el inquieto dice, la hemos oído dar voces entre las montañas, y con sus voces se oyó rodar de cascos y batir de alas y rugir de leones. Durante la noche los serenos de la ciudad dicen, la belleza vendrá del este, con el alba. Y al mediodía los trabajadores y los viajeros dicen, la hemos visto inclinarse sobre la tierra desde las ventanas del atardecer. En el invierno, dice el que se halla entre la nieve, vendrá con la primavera, saltando sobre las colinas. Y en el calor del verano, los cosechadores dicen, la vimos danzando con las hojas de otoño, y tenía un torbellino de nieve en su pelo. Todas estas cosas habéis dicho de la belleza, pero, en verdad, hablasteis, no de ella, sino de vuestras necesidades insatisfechas, y la belleza no es una necesidad, sino un éxtasis, no es una sedienta boca, ni una vacía mano extendida, sino más bien
un corazón ardiente y un alma encantada. No es la imagen que veis ni la canción que oís, sino, más bien, una imagen que veis cerrando los ojos y una canción que oís tapándoos los oídos. No es la savia que corre debajo de la rugosa corteza, ni el ala prendida a una garra, sino más bien un jardín eternamente en flor y una bandada de ángeles en vuelo, eternamente. Pueblo de Orfalesé, la belleza es la vida, cuando la vida descubre su sagrado rostro. Pero vosotros sois la vida, y vosotros sois el velo. La belleza es la eternidad que se contempla a sí misma en un espejo. Pero vosotros sois la eternidad, y vosotros sois el espejo. La religión. Y un viejo sacerdote dijo: «Háblanos de la religión». Y él respondió: «¿Acaso he hablado hoy de otra cosa? ¿No son todos los actos y todas las reflexiones religión? Y aún, aquello que no es acto ni pensamiento, sino un milagro y una sorpresa brotando siempre en el alma, aun cuando las manos pican la piedra o atienden el telar. ¿Quién puede separar su fe de sus acciones o sus creencias de sus ocupaciones? ¿Quién puede desplegar sus horas ante sí mismo diciendo: esto para Dios y esto para mí, esto para mi alma y esto para mi cuerpo? Todas nuestras horas son alas que baten a través del espacio de persona a persona. El que usa su moralidad como su más bella vestidura, mejor estaría desnudo. El sol y el viento no desgarrarían su piel. Y aquel que define su conducta por medio de normas, apresará su pájaro cantor en una jaula. El canto más libre no sale detrás de alambres ni barrotes. Y aquel para quien la adoración es una ventana que puede abrirse, pero también cerrarse, no ha visto aún la mansión de su espíritu, cuyas ventanas se extienden desde el alba hasta el alba. Vuestra vida de todos los días es vuestro templo y vuestra religión. Cada vez que en él entréis, llevad con vosotros todo lo que tenéis. Llevad el arado y la fragua, el martillo y el laúd. Las cosas que habéis hecho por gusto o por necesidad. Porque en recuerdos no podéis elevaros por encima de vuestras obras, ni caer más bajo que vuestros fracasos. Y llevad con vosotros a todos los hombres. Porque en la adoración no podéis volar más alto que sus esperanzas, ni humillaros más bajo que su desesperación. Y si llegáis a conocer a Dios, no os convirtáis en aclaradores de enigmas. Mirad más bien alrededor de vosotros, y lo veréis jugando con vuestros hijos. Y mirad hacia el espacio, lo veréis caminando en la nube, desplegando sus brazos en el rayo y descendiendo en la lluvia. Lo veréis sonriendo en las flores y elevándose luego para agitar sus manos en los árboles. La muerte. Almitra entonces habló, diciendo: «Os preguntaríamos ahora sobre la muerte». Y él respondió: «Desearíais saber el secreto de la muerte. Pero ¿cómo lo encontraréis a menos de buscarlo en el corazón de la vida? El mochuelo, cuyos ojos atados a la noche son ciegos en el día, no puede descubrir el misterio de la luz. Si en verdad queréis contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par vuestro corazón en el cuerpo de la vida. Porque la vida y la muerte son una, así como el río y el mar son uno también. En el arcano de vuestras esperanzas y deseos reposa vuestro conocimiento silencioso del más allá. Y, como las semillas soñando bajo la nieve, vuestro corazón sueña con la primavera. Confiad en los sueños, porque en ellos el camino a la eternidad está escondido. Vuestro miedo a la muerte no es más que el temblor del pastor cuando está en pie ante el rey, cuya mano va a posarse sobre él como un honor. ¿No está acaso contento el pastor bajo su miedo de llevar la marca del rey? ¿No lo hace eso, sin embargo, más consciente de su temblor? Porque, ¿qué es morir sino erguirse desnudo? ¿Y
¿Qué es dejar de respirar sino el liberar el aliento de sus inquietos vaivenes para que pueda elevarse y expandirse y, ya sin trabas, buscar a Dios? Solo cuando bebáis el río del silencio cantaréis de verdad, y, cuando hayáis alcanzado la cima de la montaña, es cuando comenzaréis a ascender, y, cuando la tierra reclame vuestros miembros, es cuando bailaréis de verdad. La partida. Y era ya la noche, y Almitra, la profetisa, dijo: Sea bendecido este día y este lugar, y tu espíritu que ha hablado. Y él respondió: ¿Fui yo el que habló? ¿No fui también uno de los que escucharon? Descendió entonces las gradas del templo, y todo el pueblo lo siguió. Y él llegó a su barco y se irguió sobre el puente, y mirando de nuevo a la gente, alzó la voz y dijo: Pueblo de Orfalese, el viento me obliga a dejaros. No tengo la prisa del viento, pero debo irme. Nosotros, los trotamundos, buscando siempre el camino más solitario, no comenzamos un día, donde hemos terminado otro, y no hay aurora que nos encuentre donde nos dejó el atardecer. Viajamos aún cuando la tierra duerme. Somos las semillas de una planta tenaz, y es en nuestra madurez y plenitud de corazón que somos dados al viento, y esparcidos por doquier. Breves fueron mis días entre vosotros, y aún más breves las palabras que he dicho. Pero, si mi voz se hace débil en vuestros oídos, y mi amor se desvanece en vuestra memoria, entonces volveré, y, con un corazón más rico y unos labios más dóciles al espíritu, hablaré. Sí, he de volver con la marea, y aunque la muerte me esconda y el gran silencio me envuelva, buscaré, sin embargo, nuevamente vuestra comprensión, y mi búsqueda no será en vano. Si algo de lo que he dicho es verdad, esa verdad se revelará en una voz más clara y en palabras más cercanas a vuestros pensamientos. Me voy con el viento, pueblo de Orfalese, pero no hacia la nada. Y si este día no es la realización plena de vuestras necesidades y mi amor, que sea una promesa hasta que otro día llegue. Las necesidades del hombre cambian, pero no su amor, ni su deseo de que este amor satisfaga sus necesidades. Sabed, pues, que desde el silencio más grande volveré. La niebla que se aleja en el alba, dejando solamente el rocío sobre los campos, se eleva y se hace nube para caer después en lluvia. Y yo no he sido diferente de la niebla. En la quietud de la noche he caminado por vuestras calles, y mi espíritu entró en vuestras casas. Y los latidos de vuestro corazón estuvieron en mi corazón, y vuestro aliento se posó en mi cara, y yo os conozco a todos. Y a menudo fui entre vosotros como un lago entre montañas, reflejé vuestras cumbres y vuestras laderas, y aún el pasar de vuestros pensamientos y vuestros deseos en manadas. Y vino a mi silencio el reír de vuestros niños en torrentes, y los anhelos de vuestra juventud en ríos. Y, cuando llegaron a lo más profundo de mi ser, los torrentes y los ríos no cesaron de cantar. Pero algo más dulce aún que las risas, y más grande que los anhelos, llegó a mí. Fue lo ilimitado en vosotros, el hombre inmenso, del que sois apenas las células y los nervios, aquel en cuyo canto todo vuestro cantar no es más que un latido sordo. Es en el hombre inmenso, en el que sois inmensos, y es al mirarlo que yo os vi y os amé. Porque, ¿qué distancias puede alcanzar el amor que no estén en esa esfera inmensurable? ¿Qué visiones, qué presunciones pueden superar ese vuelo? Como un roble gigante cubierto de flores de manzano, es el hombre inmenso en vosotros. Su poder os ata a la tierra, su fragancia os eleva en el espacio, y en su durabilidad sois inmortales. Se os ha dicho que como una cadena sois tan fuertes como vuestro más débil eslabón. Eso es sólo una verdad a medias. Sois también tan fuertes como vuestro eslabón más fuerte.
Mediros por vuestra más pequeña acción es como calcular el poder del océano por la fragilidad de su espuma. Juzgaros por vuestras fallas es como culpar a las estaciones por su inconstancia. ¡Ay! Sois como un océano. Y aunque barcos pesados esperan la marea en vuestras playas, como el océano, no podéis apurar vuestras mareas. Y sois también como las estaciones. Y aunque en vuestro invierno neguéis vuestra primavera, la primavera, reposando en vosotros, sonríe en su ensoñación y no se ofende. No penséis que yo os hablo así para que vosotros os digáis el uno al otro, nos alabó. No ha visto más que lo bueno que hay en nosotros. Solo os digo yo, en palabras, lo que vosotros mismos sabéis en pensamiento. Vuestros pensamientos y mis palabras son ondas de una memoria sellada, que guarda el registro de nuestros ayeres y de los antiguos días, cuando la tierra no nos conoció ni se conoció ella misma, y de las noches cuando la tierra estuvo atormentada en confusión. Sabios vinieron a vosotros a daros de su sabiduría. Yo he venido a tomar de vuestra sabiduría, y he aquí que he hallado lo que es más grande que la sabiduría misma. Es un espíritu ardiente en vosotros que junta cada vez más de él mismo, mientras vosotros, ausentes de su expansión, lloráis el marchitarse de vuestros días. Es la vida en busca de vida en los cuerpos que temen la tumba. No hay tumbas aquí. Estas montañas y llanuras son una cuna y un peldaño. Cada vez que paséis cerca del campo donde dejasteis a vuestros antecesores reposando, mirad bien, y os veréis vosotros mismos, y veréis a vuestros hijos danzando de la mano. En verdad, os divertís a menudo sin saberlo. Otros han venido a quienes, por doradas promesas hechas a vuestra fe, habéis dado riquezas y poder y gloria. Menos que una promesa os he dado yo, y sin embargo habéis sido más generosos conmigo. Me habéis dado la sed más profunda para mi vida futura. No hay seguramente para un hombre regalo más grande que aquel que hace de todos sus anhelos unos sedientos labios y de toda su vida una fontana fresca. Y allí mi honor y mi premio, que cada vez que voy a la fuente a beber, encuentro el agua viviente, sedienta ella misma, y ella me bebe mientras yo la bebo. Algunos de vosotros me habéis juzgado orgulloso y exageradamente esquivo para recibir regalos. Soy, en verdad, demasiado orgulloso para recibir salario, pero no regalos. Y aunque he comido bayas entre las colinas, cuando hubierais querido sentarme a vuestra mesa y dormido en el pórtico del templo, cuando me hubierais acogido gozosamente, ¿no fue acaso vuestro cuidado amante de mis días y mis noches el que hizo la comida dulce a mi boca y ciñó con visiones mi sueño? Yo os bendigo aún más por esto. Vosotros dais mucho y no sabéis qué dais. Verdaderamente, la bondad que se mira a sí misma en un espejo se convierte en piedra, y una buena acción, que se llama a ella misma con nombres tiernos, se transforma en pariente de una maldición. Y algunos de vosotros me habéis llamado solitario y embriagado en mi propio aislamiento. Y habéis dicho, se consulta con los árboles del bosque, pero no con los hombres. Se sienta solitario en las cumbres de los montes y mira nuestra ciudad a sus pies. ¿Cómo podría haberos visto sino desde una gran altura o de una gran distancia? ¿Cómo se puede estar cerca de verdad, a menos que se esté lejos? Y otros, entre vosotros, me han llamado sin palabras, diciendo, extranjero, extranjero, amante de cumbres inalcanzables, ¿por qué habitas entre las cimas, donde las águilas hacen sus nidos? ¿Por qué buscas lo inobtenible? ¿Qué tormentas quieres atrapar en tu red? ¿Y qué vaporosos pájaros cazas en el cielo? Ven y sé uno de nosotros. Desciende y calma tu hambre con nuestro pan y apaga tu sed con nuestro vino. En la soledad de sus almas decían esas cosas, pero si su soledad hubiera sido más profunda, hubieran sabido que lo que yo buscaba era el secreto de vuestra alegría y vuestro dolor.
y que cazaba solamente lo más grande de vuestro ser, que camina por el cielo. Pero el cazador fue también el cazado, porque muchas de mis flechas dejaron mi arco solamente para buscar mi propio pecho, y el que volaba se arrastró también, porque cuando mis alas se extendían al sol, su sombra sobre la tierra fue una tortuga. Y el creyente fue también el escéptico, porque yo he puesto a menudo mi dedo en mi propia herida para poder creer más en vosotros y conoceros mejor. Y es con esa fe y ese conocimiento que os digo, no estáis encerrados en vuestro cuerpo ni confinados a vuestras casas o campos. Aquello que en vosotros habita sobre las montañas y pasea con el viento, no es esa cosa que se arrastra bajo el sol buscando calor o excava agujeros en la oscuridad, buscando refugio, sino algo libre, un espíritu que envuelve la tierra y se mueve en el éter. Si estas son palabras vagas, no busquéis aclararlas. Vago y nebuloso es el principio de todas las cosas, pero no su fin. Y yo desearía que me recordarais como un comienzo. La vida y todo lo que vive son concebidos en la bruma y no en el cristal. ¿Quién sabe si el cristal no es la decadencia de la bruma? Yo desearía que recordarais esto al recordarme. Aquello que parece más débil y turbado en vosotros es lo más fuerte y lo más determinado. ¿No es vuestro aliento el que ha erigido y endurecido la estructura de vuestros huesos? ¿Y no es un sueño que ninguno de vosotros recuerda haber soñado, el que edificó vuestra ciudad e hizo todo lo que en ella hay? Si pudierais ver las mareas de ese aliento, dejaríais de ver todo lo demás. Y, si pudierais oír el murmullo del sueño, no oiríais ningún otro sonido. Pero no veis ni oís, y eso está bien. El velo que nubla vuestros ojos será levantado por las manos que lo hilaron, y la arcilla que llena vuestros oídos será horadada por aquellos dedos que la amasaron, y veréis, y oiréis, y no deploraréis entonces el haber conocido la ceguera, ni sentiréis haber estado sordos, porque ese día conoceréis el propósito escondido de todas las cosas, y bendeciréis la oscuridad como bendecíais la luz. Estas cosas dichas, miró a su alrededor y vio al piloto de su barco de pie ante el timón, y mirando, ora a las henchidas velas, ora a la distancia, y dijo: Paciente, más que paciente, es el capitán de mi barco. El viento sopla y las velas están inquietas. Aún el timón solicita una ruta. Y sin embargo, tranquilamente, mi capitán espera mi silencio. Y esos mis marineros, que han oído el coro del inmenso mar, tienen también que oírme pacientemente. Pero no esperarán ahora ya. Estoy presto. La corriente ha llegado al mar, y una vez más la gran madre aprieta a su hijo contra su pecho. Adiós, pueblo de Orfalese. Este día ha terminado. Se está cerrando sobre nosotros como un nenúfar se cierra sobre su propio mañana. Guardamos lo que aquí nos ha sido dado, y, si no es suficiente, nos reuniremos de nuevo, y juntos tenderemos nuestras manos hacia el dador. No olvidéis que yo volveré hacia vosotros. Un momento, no más, y mi anhelo reunirá espuma y polvo para otro cuerpo. Un momento de descanso en el viento, y otra mujer me llevará consigo. Adiós a vosotros y a la juventud que he pasado con vosotros. Fue ayer que nos encontramos en mi sueño. Habéis cantado para mí en mi soledad, y yo, de vuestras ansias, he edificado una torre en el cielo. Pero ahora nuestro sueño se ha ido y ya no es la aurora. El mediodía está sobre nosotros y nuestra somnolencia se ha cambiado en día pleno, y debemos separarnos. Si, en el crepúsculo del recuerdo, nos encontráramos una vez más, hablaremos juntos de nuevo y me cantaréis una canción más honda. Y, si nuestras manos se unieran en otro sueño, levantaremos otra torre en el cielo. Diciendo así, hizo una seña a los hombres de mar e, inmediatamente,
ellos levaron anclas, soltaron las amarras y se movieron hacia el este. Y un grito nació de la gente, como de un solo corazón, y se elevó en el crepúsculo, y se arrastró sobre el mar como un sonar de trompetas. Solo Almitra estaba silenciosa, siguiendo al barco con los ojos hasta que se desvaneció en la niebla. Y cuando toda la gente se dispersó, ella estaba todavía sola sobre el muro que da al mar, recordando en su corazón lo que él dijera. Un momento de descanso en el viento, y otra mujer me llevará consigo. Llegamos al final de El Profeta, y esta última parte tiene un tono especial. Ya no parece solo una enseñanza, sino una despedida. Gibran habla del hablar, del tiempo, del bien y el mal, de la oración, del placer, de la belleza, de la religión y de la muerte. Es como si, antes de marcharse, el profeta quisiera tocar las grandes preguntas que acompañan al ser humano desde siempre. Hablar no es solo pronunciar palabras. A veces hablamos para acercarnos, pero otras veces hablamos para escondernos. Hay palabras que iluminan y palabras que hieren. Hay silencios vacíos y silencios llenos de verdad. El tiempo aparece como uno de los grandes misterios de la vida. Vivimos mirando al pasado o esperando el futuro, y muchas veces se nos escapa el presente. Pero la vida ocurre aquí, en este instante frágil que casi nunca sabemos mirar del todo. Cuando el profeta habla del bien y el mal, no lo hace de manera simple. Nos recuerda que el ser humano es complejo. Dentro de nosotros puede haber luz y sombra, deseo de elevarnos y miedo de hacerlo. La vida espiritual no consiste en negar esa lucha, sino en reconocerla y caminar hacia una mayor claridad. La oración aparece no solo como petición, sino como encuentro. No se trata únicamente de pedir cuando sufrimos, sino de abrir el alma, de escuchar, de recordar que no estamos hechos solo de cuerpo, prisa y preocupación. Después llegan el placer, la belleza y la religión. Y aquí Gibran parece decirnos que lo sagrado no está separado de la vida. Puede haber belleza en una mirada, en una palabra, en la naturaleza, en el silencio, en el amor, en la muerte y en la esperanza. Y precisamente la muerte cierra el camino, pero no como un final oscuro, sino como un misterio. Para Gibran, la muerte no destruye el sentido de la vida, lo vuelve más profundo. Nos recuerda que todo pasa, que todo cambia, y que por eso mismo cada instante merece ser vivido con más verdad. La despedida del profeta no es una ausencia total, es como si dejara una semilla. Sus palabras quedan en quienes las han escuchado. Quizá esa sea la esencia de esta obra. Todos somos viajeros, todos llegamos, aprendemos, amamos, sufrimos, damos, perdemos y un día partimos. Pero lo importante es que dejamos en el corazón de los demás. Y si algo nos enseña el profeta es que vivir no es solo pasar por el mundo. Vivir es despertar. Vivir es mirar más hondo. Vivir es aprender a amar sin poseer, a sufrir sin endurecerse, a trabajar con dignidad, a hablar con verdad, a orar con el alma y a despedirse con paz. Gracias por acompañarme hasta el final del Profeta en Relatos Vivos. Si esta lectura te ha llegado al alma, suscríbete al canal y sigue acompañándome en nuevos audiolibros, salmos y reflexiones. Que tengas paz.